Ejemplo de anualidad diferida en tablas de amortización. Una persona compra un vehículo usado en un autolote. El valor del vehículo es de $8,000. Comprador y vendedor acuerdan un plan de crédito que consiste en una prima del 25% más 5 pagos mensuales iguales empezando dentro de 3 meses, más intereses calculados al 20% anual capitalizable mensualmente. Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización que describa la operación. En primer lugar, debemos calcular la renta. Entonces vamos a auxiliarnos de una línea de tiempo para analizar el problema. El valor de la deuda es el 75% de los 8,000 porque el 25% lo pagó de prima. Entonces 8,000 por 0.75, que es el porcentaje de la deuda, da un total de 6,000. Entonces estos 6,000 es la deuda que ocurre en el punto 0. Y la primera renta tiene que empezar a ocurrir dentro de 3 meses. Es decir, en este punto va a ocurrir la primera renta y son 5. 3, 4 y 5. Entonces lo que debemos hacer es encontrar esa renta que sale de esa deuda de 6,000. Entonces para recordar un poco lo que hacemos con las anualidades diferidas, cuando involucra un valor actual, lo que hacemos es ubicar como punto focal un periodo anterior a cuando se realiza la primera renta para manejarlo como una anualidad vencida. De esa forma nosotros hacemos llegar todas estas rentas hacia el punto número 2 y también hacemos llegar este 6,000 hacia el punto número 2. Entonces estas rentas van a saldar el valor de los 6,000 aquí en el punto número 2. Entonces el valor futuro de los 6,000 en el punto número 2 es el valor actual de todas las rentas. Entonces para plantear eso, entonces vamos a llevar todo hacia el punto número 2. Entonces los 6,000 pues lo vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha con la fórmula del interés compuesto, que será 1 más la tasa de interés, y observamos el 20% anual capitalizable mensualmente. Entonces tenemos que dividirla entre 12, será 0.20 dividido entre 12 y se desplaza 2 unidades. Y eso va a ser igual, como ese valor futuro es en realidad el valor actual de todas las rentas, entonces ese valor actual será igual a la renta factor de, recordemos la fórmula antes de continuar, del valor actual. Valor actual es renta factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Y este valor actual es toda esa expresión que acabamos de calcular. Entonces eso va a ser igual a la renta factor de 1 menos 1 más i, y la tasa de interés es 0.20 dividido entre 12 elevado a la menos 5 porque son 5 rentas. Todo esto dividida entre la tasa, que es 0.20 dividido entre 12. Eso nos genera, nos implica que vamos a despejar la renta. Y bueno, vamos a obviar un par de pasos y podemos encontrar que la renta es 1.302.87. Entonces significa que los 5 pagos que debe realizar para poder saldar toda la deuda son 1.302,87 centavos. Ahora vamos a proceder a construir la tabla de amortización. Para construir la tabla, recordemos los datos. La tasa de interés es 20% anual capitalizable mensualmente, por eso la dividimos entre 12. El valor actual de la deuda son 6,000 y la renta que calculamos es 1.302.87. Entonces vamos a construir la tabla siempre con el inicio, luego el fin del mes 1, el fin del mes 2, y como vimos en la línea de tiempo, esto va a terminar al fin del mes número 7. Entonces vamos a observar qué es lo que ocurre. En primer lugar, vamos a construir siempre todas las relaciones, y en el primer mes el pago fue de 0.
En el segundo mes el pago fue de 0. Hasta en el tercer mes es en el momento en el que se realiza el primer pago de renta. Entonces voy a dejar fijo esta cantidad y lo voy a arrastrar para que ya podamos observar en los meses que se han realizado los 5 pagos. Entonces el saldo ocurre desde el inicio. Entonces el saldo aquí es de 6.000. Y voy a construir todas las relaciones de la misma forma. En el primer mes se tiene que pagar interés. Entonces es el saldo anterior por la tasa de interés. Luego la amortización siempre es el pago menos el interés. En este caso, como no hay pago, vamos a escribir la cantidad 0 porque es lo que corresponde. Y en el saldo será el saldo anterior menos la amortización. Observemos lo que ocurrió. El interés, pues es un interés normal multiplicando la tasa de interés por el saldo. Pero la amortización es el pago menos el interés. Como el pago es 0, el resultado es negativo. Y aquí el saldo se incrementó porque al restar al saldo anterior la amortización, como es una resta, 6.000 menos 100, ese menos por menos se convierte en un más. Entonces en realidad lo que está haciendo es sumándose. Y entonces lo mismo va a ocurrir en el segundo renglón. Bueno, aquí voy a corregir porque parece que la tasa de interés no la dejé fija. Vamos a dejar fija la tasa. Ahora ya debería funcionar bien. Y vemos que lo que ha ocurrido es que el interés se incrementó. Entonces antes le voy a cambiar, vamos a cambiarle a moneda el formato. Entonces vemos lo que ha ocurrido, se incrementó. Pero estamos acostumbrados a que en una amortización el porcentaje de interés vaya bajando. Pero en este caso, como el saldo se incrementó, entonces es natural que el interés también se incremente. Entonces veamos qué ocurre ya cuando se realiza el primer pago. Aquí el interés volvió a aumentar porque el saldo había incrementado de 6.100 a 6.201. Pero en este caso sí hay amortización porque ya se realizó pago. Entonces aquí la deuda empieza a bajar y de aquí en adelante pues se comporta normalmente como una tabla de amortización hasta llegar a, en este caso, a la última cantidad que nos da una diferencia de 0.84. Entonces aquí lo que significa es que nosotros vamos a ajustar aquí con esos 0.84 centavos más. Entonces vamos a hacerlo facilito con esta cantidad más 0.84. Entonces así se ajusta y llegamos a 0. Observemos algo muy importante, que la tabla la hemos construido y así será en los siguientes ejemplos que involucre mensualidades donde no se ha realizado pago. Lo que ha ocurrido es que esa amortización, que es negativa, en realidad son los intereses que se están volviendo parte del saldo, se están volviendo parte del capital. Entonces aquí ocurre un fenómeno. Vamos a quedarnos analizando este renglón número 2. El fenómeno que ocurre es que como se ha incrementado el saldo, para el siguiente periodo, que es el mes número 2, ya el interés se calcula sobre el saldo, pero ese saldo ya incluye también los intereses que se le acumularon del periodo anterior. Entonces ya no es solo sobre los 6.000, sino que sobre los 6.100. Entonces también se está calculando el interés sobre los $100 que eran interés. Eso es interés sobre interés. Y eso hay que aclararlo que en algunos países no es legal, pero en términos matemáticos, en términos de las relaciones que están involucradas en una tabla de amortización, pues este ejercicio sí es perfectamente válido. Y también recordemos que todas, aunque fuera válido en algún país, toda esta construcción de la tabla siempre puede variar dependiendo de las condiciones contractuales con las que se ha pactado la operación. Pero en términos de las relaciones matemáticas que dan origen a las tablas de amortización,
pues este sería el procedimiento natural y es la única observación que debemos hacer.